Ok, vamos a darle inicio entonces a lo que trabajamos como criterio de la segunda derivada. Fíjense, así como el criterio de la primera derivada nos sirvió en su momento para encontrar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, máximos y mínimos, de la misma manera la segunda derivada nos va a ayudar a encontrar intervalos de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo y de puntos de inflexión. Vamos a ver. Este es el teorema, sin más preámbulos. Dice así, supongamos que f es una función continua y dos veces diferenciable. ¿Por qué digo dos veces diferenciable? Porque necesitamos encontrar, o por lo menos estar seguro, de que tenemos una primera derivada y una segunda derivada. El criterio establece lo siguiente. Si esa derivada segunda es positiva en un intervalo, AB, entonces este intervalo se convierte en un intervalo en donde la función es cóncava hacia arriba. Si por el contrario la derivada segunda es negativa en un intervalo, ese intervalo será considerado como uno en donde la función es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada se anula en algún punto, es decir, vale cero en algún punto, entonces en ese punto hay un punto de inflexión. O sea, mi criterio me habla de una segunda derivada positiva, de una negativa y cuando ella vale cero. En el caso de que es positiva, nos habla con cavidad hacia arriba. Negativa, con cavidad hacia abajo. Igual a cero, punto de inflexión. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí nos piden encontrar intervalos de concavidad y puntos de inflexión de esta función x cuadrado. Este va a ser un ejercicio bastante rápido, bastante sencillo, pero que tiene análisis y que el análisis es bueno porque nos ayuda a encontrar resultados mucho más rápido. Ok, como nos piden encontrar intervalos de concavidad, tenemos dos opciones, ¿no? Con cuál, si buscamos concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Yo escogí buscar concavidad hacia abajo. Según el criterio, entonces yo tengo que encontrar o resolver esta desigualdad, segunda derivada menor que cero. Para esto necesito encontrar la segunda derivada. A ver, miren, la función es x cuadrado. Su primera derivada, ¿cuál sería? 2x. Y la segunda derivada es la derivada de esta. La derivada de 2x es 2. Aquí es donde empieza el análisis. Observen que el resultado nos da 2. Su signo es positivo y que no hay x, es decir, ella siempre será positiva. Ahora vamos al análisis. Lo que acabamos de encontrar es que la segunda derivada siempre es positiva y vale 2, independientemente del valor de x, porque aquí no hay x. En consecuencia, la gráfica de la función no puede ser cóncava hacia abajo nunca. Ahora observen, yo originalmente quise encontrar concavidad hacia abajo y el resultado me da de que la derivada es positiva. Entonces no puede ser cóncava hacia abajo. Entonces es cóncava hacia arriba en todas partes. Y el último análisis que hacemos es esto. Mire, si solamente tenemos una sola concavidad y no hay la del otro tipo, es porque nunca hubo un cambio de concavidad y por lo tanto no hay punto de inflexión, que es lo que tienen aquí en la parte de abajo. Muy bien, vamos a pasar a otro. Lo mismo, nos piden encontrar los intervalos de concavidad, puntos de inflexión y nos dan esta función. Aquí sí vamos a encontrar un intervalo de concavidad hacia arriba y otro hacia abajo y además un punto de inflexión. Y vamos a usar la misma técnica. Cogemos una de las concavidades que querramos. Yo
De nuevo escogí concavidad hacia abajo y ustedes se preguntarán, profesor, ¿es que siempre vamos a buscar concavidad hacia abajo primero? No, esto es porque se me ocurrió hacerlo así, pues. Para esto debemos resolver esto. Segunda derivada menor que cero. Aquí está, mi primera derivada me da 3x cuadrado. Miren la función original, esta es su primera derivada. La segunda derivada, ¿cuál es? La derivada de esta. Bajo el 2 por 3, 6x. Muy bien, ahora resolvemos la desigualdad. Y aquí está, derivada segunda menor que 0, como me dio 6x, es menor que 0, y ya vamos a ver cómo llegamos aquí. Observen, esta es una multiplicación, 6 por x. El 6 tiene signo positivo. ¿Qué signo debe tener x para que el resultado me dé negativo? Si este es más, este debe ser menos. Eso quiere decir que las x todas deben ser negativas, es decir, todo lo que va desde el menos infinito hasta el 0. Entonces el intervalo de concavidad hacia abajo está desde menos infinito hasta 0. Bueno, ¿y el otro? ¿Cómo lo encuentro? El de concavidad hacia arriba. Bueno, completando la recta, ¿qué le hace falta a la recta? Si encontré que desde menos infinito hasta 0 era cóncava hacia abajo, entonces el resto de 0 a más infinito es cóncava hacia arriba. Lo que estoy diciendo aquí. Y si hay un cambio, o mejor dicho, si en el 0 está cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, entonces ¿qué hay? Ahí hay un punto de inflexión. Y esto está representado aquí en esta gráfica, observen. Esta es la parte negativa del eje de las X y hay concavidad hacia abajo. Es la parte positiva del eje de las X, hay concavidad hacia arriba. Y el 0 evidentemente se convierte en el punto de inflexión. Bien, vamos a otro. Aquí nos pide encontrar solamente puntos de inflexión. Y nos dan una función que aparentemente se ve como complicada, pero que ya ustedes se van a dar cuenta de que no es así el caso. Para encontrar puntos de inflexión, nosotros necesitamos esto. Buscar la derivada segunda, igualarla a 0. Esta es mi función original y esta es su primera derivada. Derivada de x a la 4, 4x a la 3, de 8x a la 3. Es 3 por 8, 24, x a la 2. Aquí la derivada de 10x cuadrado es 2 por 10, 20x. La derivada de 104x es 104 y la derivada de 105 es 0. Ahora vamos a derivar esta para encontrar la segunda. Observen, baja el 3 por 4, 12, x al cuadrado. 2 por 24 es 48x. Y el 20 queda así. Y el 104, 0, la derivada. Muy bien, esto debe ser igual a 0. Porque es la manera que tengo para encontrar los puntos de inflexión. Resolvemos. Ok, no miren esto un momentico. Vamos a observar aquí. Esta es mi segunda derivada, igual a 0. Observen que esto es una cuadrática. Esto A vale 12, B 48, C menos 20. Sustituimos en la resolvente cuadrática. Acuérdense, menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y encontramos estos dos valores. Bueno, señores, estos dos valores son los puntos de inflexión que nos pidieron. Y hasta aquí llega este ejercicio, sí, de sencillo, ¿no? Lo único que tienen que recordar es esto. Las cuadráticas aparecen en todas partes. Ahora, vamos a una observación que me interesa mucho porque esta nos da un significado para la segunda derivada. Y evidentemente un significado para lo que significa la concavidad. En el campo de la física, y no puedo dejar de mencionarla porque todos esos conceptos nacieron de la matemática y son aplicados a la física, ¿no? Bueno, en el campo de la física la primera derivada corresponde a la noción de velocidad y la segunda derivada corresponde al concepto de aceleración.
La primera nos habla del cambio de la posición de los objetos con respecto al tiempo. Ya, piensa en un momentico, ¿no? Suponga yo estoy en mi casa, voy para la farmacia. ¿Qué hice? Cambié de posición. Y este cambio de posición, evidentemente, midió una distancia. Si yo mido además el tiempo que tardo de mi casa a la farmacia y divido esa distancia entre el tiempo, tengo lo que se llama una velocidad. Y ese cambio yo lo puedo hacer a una velocidad constante. O sea, yo puedo pasar de mi casa a la farmacia a 20 kilómetros por hora, fijo, sin cambiarlo. Pero también me puede provocar pisar el acelerador del carro y correr un poquito más. ¿Y qué te digo yo? De 20 kilómetros por hora paso 40 kilómetros por hora y después paso 60 kilómetros por hora. Y antes de llegar a la farmacia, pues entonces tengo que disminuir poco a poco, frenar. Eso se llama acelerar y desacelerar. Bien. Por eso les decía que quienes conducen automóviles lo pueden notar, porque podemos cambiar la posición de un lugar a otro con una velocidad constante, como ya se los mencioné. Pero también podemos cambiar la velocidad acelerando o desacelerando el automóvil. Ahora, ¿de qué manera esto se relaciona con el campo de estudio de ustedes? En el caso económico, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo nada más, un capital puede crecer de un monto a otro en forma constante. Yo puedo pasar todos los años de 1 millón a 2 millones a 3 millones, es decir, que pareciera que en la medida que pasa el tiempo yo lo que voy cambiando es con 1 millón. Pero también se puede acelerar o desacelerar ese crecimiento del capital. Es decir, yo puedo pasar en un primer año de 1 millón a 2 millones y cuando paso al tercer año pasé de 2 millones a 5 millones. Eso quiere decir que yo aceleré, se aceleró el crecimiento. Entonces, de eso nos habla la segunda derivada. Una segunda derivada positiva indica el cambio en la velocidad del crecimiento del capital. Y una segunda derivada negativa nos habla de una desaceleración del crecimiento del capital. Entonces, esto era un concepto, o es un concepto importante que me interesaba de sobremanera de que ustedes lo tengan en cuenta, de que lo de la segunda derivada eh, o lo que significa la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo eh, es importante, incluso hasta en materias como las que ustedes manejan. Otra observación. También el criterio de la segunda derivada nos ayuda a encontrar máximos y mínimos de una forma más rápida. Acuérdense que en el criterio de la primera derivada nosotros usamos esa técnica para encontrar los puntos críticos, que iban a ser los máximos y los mínimos. Pero cada vez que encontrábamos un punto crítico teníamos que verificar qué pasaba a la izquierda, qué pasaba a la derecha, si crecía, si decrecía. Este, además, incluyendo entonces se nos hace más rápido la cosa, porque podemos hacerlo así. Mire. Uno, primero encontrar los puntos críticos, que dice evaluar la segunda derivada en esos puntos. ¿En cuáles puntos? En los críticos. Si la segunda derivada es positiva, entonces estamos en presencia de un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, entonces estamos en presencia de un máximo. Ok, este criterio vamos a ver cómo lo manejamos. Este es un ejemplo. Fíjense bien. Encontrar máximos y mínimos de la función esta. Ojo, máximos y mínimos. Puntos críticos. Solución. Encontramos los puntos críticos por medio de esto, que esto era el criterio de la primera derivada, ¿no? Primera derivada igual a cero. La derivada de esta es 3x cuadrado, la de esta es 2x, la de esta es 17 y la de esta es 0. Aquí está. Entonces necesito hacer esto igual a 0. De nuevo, señores, una cuadrática A, B, C. Sustituyo en la resolvente cuadrática y me aparecen estos dos valores. No se me asusten mucho con estos números tan escritos de esta manera, ¿no? Porque si ustedes quieren pueden meterlo dentro de una calculadora, 2 por raíz de 13, le restan 1 y lo dividen entre 3 y le va a dar un número coma algo.
y aquí otro número coma algo, uno positivo, uno negativo. Eso no se preocupen por esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la segunda derivada. Y esta es la primera, la segunda sería la derivada de esta, ¿verdad? Derivada de 3x cuadrado, 6x. Derivada de 2x es 2. Derivada de 17, 0. Ahora, ¿qué hago? Bueno, esos valores que yo encontré como puntos críticos los introduzco dentro de la segunda derivada y saco mis cuentas. Observen que aquí todavía está en esta forma. Sin embargo, cuando llegamos al resultado final, yo los aproximé a este valor, ¿verdad? Esto es a través de calculadora. Lo que quiero decir en este momento es que el resultado nos está dando positivo. Si es positivo, entonces estoy en presencia de un mínimo. Me voy un momentico atrás para que recordemos. Si la segunda derivada es positiva, estamos en presencia de un mínimo. Aquí está. Segunda derivada positiva, presencia de un mínimo. ¿Y qué es el otro entonces? Un máximo. ¿Por qué? Porque los puntos críticos estos se alternan, ¿no? Si tengo un máximo, el que viene es un mínimo, después un máximo, después un mínimo, o al revés. Tengo un mínimo, después un máximo, después un mínimo. Eso es un criterio estándar. Bien. Entonces, si se dan cuenta, con la segunda derivada es un poco más rápido. Yo repito, insisto, no se aterren por este tipo de expresiones. Este tipo de expresiones ustedes las pueden reducir a sus correspondientes valores enteros o decimales con ayuda de una calculadora. Pero esto sí, esta forma aparece a través de la resolvente cuadrática porque esto es una ecuación cuadrática. Bien, jóvenes, no les quito más tiempo. Hasta aquí este video.